Dios les bendiga. Es un gusto poder llegar a ustedes a través de este medio. Es una gran bendición. Les agradecemos mucho que se conecten con nosotros para recibir el mensaje de este día. En este día quiero que meditemos en un texto muy conocido para la comunidad cristiana. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42. Muchos nos lo sabemos de memoria. De hecho, mi padre, Otoniel Rentería, nos pedía como un requisito dentro del discipulado para perfilarnos al ministerio pastoral, aprendernos este versículo entre otros más. Y bueno, quiero recordarlo en este momento y poder predicar, poder estudiar y reflexionar un poco sobre este tema. Dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria al Señor. En este día especial, pues es mi cumpleaños, estoy de manteles largos en este día. Me hubiera, la verdad, encantado pasarla junto con todos mis hermanos en Cristo en el templo. Me vienen a la mente textos como un salmo hermoso que dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios. Otro salmo, 84, también muy conocido por muchos de nosotros, empieza diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué hermosos versículos que nos hacen añorar, anhelar estar en el templo alabando y glorificando al Señor. Sin duda es algo hermoso adorar al Señor con la comunidad de los fieles. Y reflexionando sobre esto, meditaba en la situación que estamos viviendo y podía entender uno de los propósitos que Dios tiene en medio de esta pandemia. Y quiero compartírtelo. Pensaba en los dos modelos bíblicos que existen de ser y hacer iglesia. ¿A qué me refiero con ser y hacer? Ser lo define como lo que somos. Somos hijos de Dios, santificados, justificados, salvos por la sangre de Cristo, únicamente por medio de Jesucristo. Somos su pueblo, su iglesia, somos la luz del mundo, la sal de la tierra, somos portadores de salvación, de esperanza y vida eterna. A eso me refiero con ser. ¿Y a qué me refiero con hacer? Bien, hacer es la forma en que expresamos nuestra fe, es la forma en que celebramos nuestra fe, nuestra forma de realizar todo lo que mencioné anteriormente, en cómo lo hacemos, en el formato y el diseño de nuestras reuniones, de nuestra planeación, de nuestras capacitaciones, de nuestra proyección, de nuestros eventos. Es la forma en que nosotros celebramos nuestra fe. También el hacer tiene que ver en la forma de compartir el evangelio, de llevar el evangelio a los perdidos. Tenemos pues un modelo presentado en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Te explico. El modelo veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, este modelo tiene que ver con esperar a que la gente venga al templo. En la oración de Salomón, cuando está consagrando e inaugurando ese templo glorioso que construye, lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6. En su oración encontramos frases tales como las siguientes: el Señor decide hacer habitar su presencia en el templo. Que oigas cuando hiciere ruego en este lugar, y aquellos que vinieren a jurar a esta tu casa.
y rogare delante de ti en esta casa, si oraren a ti hacia este lugar y extendieren sus manos hacia esta casa, también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a esta casa, que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si salieren a la guerra y oraren a ti hacia esta ciudad, a esta casa, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Y termina uno de los versículos diciendo: ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus oídos y atentos tus ojos a la oración en este lugar. Por eso, la importancia y el valor de lo que representaba el templo. En cada una de esas frases, porque te leí frases de algunos versículos de la oración de Salomón, al terminar cada frase, Salomón termina con una declaración de fe. Y él dice que Dios respondería favorablemente a cada oración y cada petición realizada en ese lugar, en el templo. Por eso el valor, por eso la importancia, por eso esa maravillosa atracción al templo, porque prácticamente representaba la misma presencia de Dios. De hecho, para celebrar la Pascua, lo que nosotros conocemos como Semana Santa, todos los judíos que vivían fuera de Jerusalén tenían que ir a Jerusalén. Se decía literalmente, tenían que subir al templo, porque el templo estaba en lo alto, en una montaña, como en una loma, y la gente tenía que subir al templo para presentar sacrificios, lo que nosotros conocemos como Semana Santa y acabamos de celebrar hace algunos días. A veces nuestro anhelo está más enfocado en el modelo antiguo. ¿Cómo es esto? Bueno, en que esperamos que todo suceda en el templo. Anhelamos, añoramos que todo suceda en el templo. Un milagro, una palabra, una experiencia que nos acerque a Dios. Invitamos a la gente al templo. Les decimos que oraremos por ellos en el templo, que sean tocados en el templo, que Dios hable a sus vidas y trate con ellos en el templo. Anhelamos ese día para ser alimentados, fortalecidos a través de la alabanza, a través de la enseñanza, a través de la oración en el templo. Pasar tiempo de comunión con los hermanos en el templo. Que la gloria de Dios se manifieste, que haya milagros, que haya revelación, pero que todo esto sea en el templo. No es que esté mal, de hecho es un mandamiento que sigue vigente. Hebreos 10:25 dice: y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y el texto que elegí como base, Hechos 5:42, dice: en el templo y por las casas. Además, la Biblia habla de la bendición de estar en comunidad, de estar juntos, bendición que hemos experimentado en el templo, dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y empieza a describir la bendición que el salmista percibe y recibe en esa reunión, en esa comunidad, y termina diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. También su palabra dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hemos experimentado las bendiciones enormes y maravillosas de estar en el templo. Insisto, no digo que esto esté mal, que ya no hay que hacerlo, que esté mal que nos congreguemos o que ya no deberíamos hacerlo. No quiero decirte esto. Lo que me parece incorrecto es que tal vez hemos enclaustrado a Jesús dentro de 4 paredes nada más. Y no somos capaces de percibir y de ver la vida como una devoción completa y cotidiana delante del Señor. Se nos dificulta un poco visualizar un cristianismo cotidiano de todos los días. Y eso repercute, claro, en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento, en nuestro sentir, y entonces actuamos conforme a ello.
nos comportamos como hijos de Dios solamente los domingos o cuando vamos a ir al templo. Pero nos es difícil a veces podernos comportar como cristianos fuera del templo, lejos del templo. Y en ocasiones, insisto, no podemos visualizar una vida cotidiana donde veamos todo esto que he mencionado de las bendiciones de estar en el templo. No lo vemos o no lo podemos visualizar en una vida de todos los días fuera del templo. Nuestro pensamiento se ha enfocado tal vez únicamente en el templo, que todo sucede en el templo, que la gloria de Dios descienda en el templo, que la Shekinah de Dios está en el templo, que todo suceda en el templo. Y eso no está mal, pero el problema está en que no podemos ver la gloria de Dios, no la imaginamos fuera del templo. Y esto, bueno, tiene un término para aquellos que ven así y se les dice templistas. La gente llega a ser templistas porque no puede vivir su fe, ni celebrar su fe, ni vivir su cristianismo fuera del templo. No vemos un cristianismo genuino de todos los días. A algunos les ha pasado lo mismo que cuando el templo fue destruido en el tiempo de Israel, en el tiempo del cautiverio. Anhelan estar en el templo. Dice el Salmo 126, de aquellos que vivían en Babilonia, que estaban en cautiverio y anhelaban estar en el templo. Este salmo describe el sentir de aquellos judíos. Muchos de nosotros lo hemos leído y hasta lo hemos cantado, que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Pero vea la esperanza de estos judíos que están cautivos en Babilonia. El templo ha sido destruido, ha sido derribado, pero ellos tienen la esperanza de gozarse cuando estén, ¿en dónde? En el templo, cuando estén en su tierra, en Jerusalén. Ellos ponen esa esperanza. Entonces estaremos alegres, nos gozaremos, se verá nuevamente nuestra sonrisa. ¿Y qué quiere decir entre líneas esta expresión de los judíos? Que mientras en Babilonia, fuera del templo, no podían estar contentos, no podían estar alegres. Muchos de nosotros decimos: cómo anhelo estar en la iglesia con mis hermanos, alabar al Señor, adorarlo, cómo anhelo orar juntamente con ellos, escuchar la predicación, la enseñanza. A muchos nos ha pasado, como a mí. Yo inicié diciendo esta enseñanza que por ser mi cumpleaños, cómo me hubiera encantado estar en la iglesia y celebrarlo juntamente con mis hermanos en la fe. Porque a veces nos gana más el sentimiento y el deseo de vivir nuestra fe dentro de cuatro paredes, donde es más fácil hacerlo. Sin embargo, Dios quiere ser el Dios de nuestra vida, de una vida cotidiana, no solamente de un día y de un lugar específico. Bien, he comentado un poco lo que era el modelo antiguo, pero ahora quiero que veamos el modelo neotestamentario, o sea, del Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver aquí que a pesar de que aquellos cristianos eran judíos en primer lugar, no tenían templo. No tenían templo, no tenían un lugar donde congregarse. Usted debe recordar que el templo era de los judíos y los cristianos habían sido expulsados del templo y habían sido expulsados de la sinagoga. Recuerde que Saulo de Tarso fue un personaje principal para realizar esto, para perseguir a los cristianos, expulsarlos de la sinagoga y, si le era posible, matarlos y quitarles la vida. Los primeros cristianos no tenían templo. Y la estrategia que ellos establecieron era reunirse en las casas. Así creció la iglesia primitiva, reuniéndose en las casas. De ahí que Hechos 5:42 registra: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En la iglesia primitiva es cuando se aprende realmente un principio que Dios quería desde el principio: vivir y celebrar la fe aún fuera de las cuatro paredes, fuera de un templo. Sí,
los judíos podían subir, los cristianos judíos podían subir al templo a orar, pero no podían congregarse ahí, arriesgaban su vida y por eso empezaron a reunirse en las casas. Mira, quiero citarte algunos versículos que encontramos en el Nuevo Testamento donde se nos dice que se reunían en las casas. Marcos capítulo 2 versículos 1 y 2 dice que estaban reunidos en una casa. En Hechos 2:46 se nos habla de que la gente se reunía en el templo, y en la casa. Hechos 5:42 en el templo y por las casas. Hechos 8:3 en las casas. Hechos 10:22 en la casa de Cornelio. Aleluya. Hechos 12:12 en la casa de María. Hechos 16:32 en la casa del carcelero de Filipos. Hechos 16:40 la casa de Lidia. Hechos 20:20 públicamente y en las casas. Hechos 19:9 había una escuela en la casa de Tirano. Romanos 16 versículos 2 al 5 y versículo 11 nos dice que se reunían en la casa de Priscila y Aquila y en la casa de Narciso. Primera los Corintios 16-19 nos dice que se reunían en la casa de Priscila y de Aquila. Filipenses 4:22 en la casa de César. Colosenses 4:15 en la casa de Ninfa. Segunda de Timoteo 4:19 en la casa de Onesíforo. Y Filemón 1:2 en la casa de Filemón. La iglesia primitiva creció, se desarrolló y escucha bien lo que te estoy diciendo. Se multiplicó gracias a las reuniones por las casas. Esto fue más efectivo a esperar a que la gente viniera al templo. ¿Cuándo es que la gente empezó a convertirse más a la fe en Dios, en el Dios verdadero? Y no me quiero referir solamente a Cristo, porque al referirme a Dios me estoy refiriendo a la forma antigua de ser y hacer iglesia que la inauguró Salomón, con esperar a que la gente viniera al templo. ¿Cuántos pueblos se convirtieron a Cristo? ¿Cuántos pueblos se convirtieron a Dios en ese entonces? ¿Cuántas personas registra el Antiguo Testamento que se entregaron a Dios por ir al templo? Muy pocas. Las podemos contar con las manos, los dedos tal vez. Pero vemos el Nuevo Testamento y vemos que allí, mediante ese modelo, la iglesia crece exponencialmente. La iglesia se multiplica y la fe en Cristo Jesús se expande, aleluya, por los continentes conocidos en aquel tiempo. Por el continente de Asia, donde inicia la fe. Por el continente de África y el continente europeo, gracias al trabajo misionero, principalmente gracias al trabajo misionero de Pablo, que las reuniones las hacían en las casas y Pablo saludaba a las iglesias que estaban en la casa. Gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús. Puedes glorificar el nombre del Señor. Este tiempo Dios quiere enseñarnos que es necesario que la iglesia del templo la traslademos también a que sea una iglesia en las casas, a la vida cotidiana, a todo lo que hacemos. El reto que Dios nos da para este tiempo de ser y hacer iglesia es hacerlo fuera del templo. Que busquemos la gloria de Dios también fuera del templo, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestro tiempo devocional íntimo con el Señor. Que nada de esto estaría mal, seguirlo buscando en el templo a diario. Sería bueno que lo buscáramos en la intimidad, no sé, tal vez 2 veces en la semana, que lo hagas con tu familia, 3, o como algunas familias que lo hacen todas las mañanas o todas las noches, pero lo hacen todos los días. Que ahora todo lo que buscábamos en el templo, y qué bueno que lo sigamos buscando cuando se nos presente la oportunidad de volverlo a hacer, pero que ahora no solamente lo busquemos ahí, sino que lo busquemos y lo provoquemos también fuera del templo, como lo estamos haciendo ahora. ¿Cómo qué aspectos? Bueno, que busquemos los milagros, una palabra poderosa, una experiencia que te cambie, que te acerque, que te convierta, que te quebrante. Que invitemos no solamente a las personas al templo, sino que las invitemos a nuestras casas a predicarles la palabra. Que les digamos que podemos orar por ellas, no solamente en el templo, sino en la calle o en la casa de esa persona o en la nuestra. Que podemos
creer que Dios puede tocar a la gente en nuestras casas o en cualquier parte de la calle, de la ciudad, que Dios hable y trate con ellos no solamente en el templo, sino allá afuera en la calle o en nuestras casas. Anhelemos que ese momento también el Señor nos hable en nuestras casas, que seamos fortalecidos con la alabanza en nuestras casas, con la enseñanza en nuestras casas, con la oración en nuestras casas, pasar tiempo en comunión con los hermanos en nuestras casas también, que la gloria de Dios se manifieste y que haya grandes milagros también en nuestras casas. Esto también está accesible fuera del templo, pues Dios está en todas partes, no solo en un templo. Dios nos está impulsando a que seamos y hagamos iglesia fuera del templo. Entiéndelo, compréndelo, por favor. No te aflijas, ni te desesperes, ni te entristezcas, porque no sabemos qué día podremos reunirnos en el templo. Eso déjalo en las manos de Dios. Y qué bueno que esto te ayudará a valorar cada vez que te congregues y que se te convoque a una reunión en el templo. Me parece que de aquí en adelante valoraremos más muchas cosas y entre ellas el congregarnos y asistir a las actividades en el templo. Ya Dios dirá cuándo nos lo permitirá nuevamente y poderlo disfrutar. Por lo pronto, hay que gozarnos porque Dios nos está dando la oportunidad de extender su gloria fuera de las cuatro paredes de un templo. Gózate y sírvele. Sé portador de buenas noticias. Comparte a Cristo, comparte el Evangelio. Búscalo todos los días. Busca un milagro en tu vida y un milagro en la vida de los demás. De una manera cotidiana, provócalo todos los días. Aprende a no depender más de un templo y de un intermediario. Aprende a no depender únicamente de un pastor, de un líder, de un consejero. No, aprende a depender únicamente de Dios, principalmente de Él, del Espíritu Santo, que todo lo puede y que está contigo para llevar su gloria a través de ti. Anhelamos, sí, estar en el templo para celebrar nuestra fe como acostumbrábamos a hacerlo, pero esto lo hemos seguido haciendo en nuestras casas. Y la iglesia no ha desaparecido, porque la iglesia eres tú, soy yo, que buscamos su rostro y alabamos ahora en otro lugar, pero seguimos alabando al mismo Dios. Ahora hay una iglesia en cada casa. Vemos que en el templo que edifica Salomón, Dios decide hacer habitar ahí su presencia. Y en el Nuevo Testamento se nos relata que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado. Eso quiere decir que tenemos acceso a su presencia. Ahora el Señor hace de cada uno de nosotros un templo. Somos templo del Espíritu Santo. Y ha depositado su presencia en ti, en mí. Sigamos trabajando en el reino. Que lo único que se cerró fueron las puertas del templo, pero la iglesia sigue y seguirá en movimiento. Tú eres la iglesia. Sigue evangelizando, sigue buscando su rostro, síguete dando tiempo para alabarlo, para conectarte a las reuniones virtuales de tu iglesia. Sigue buscando su gloria, su poder. En Monte Sión tenemos una declaración de fe poderosa y termina diciendo esta declaración: estamos caminando hacia ello, estamos avanzando, nos estamos moviendo. Nunca imaginamos que el Señor nos moviera de esta manera. De hecho, será un reto para nosotros que después de que esto vuelva a la normalidad y podamos congregarnos, hagamos de nuestra casa una iglesia que sirva como un punto donde nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos puedan conectarse con Dios y sentir su presencia y rendir su vida a Cristo. Si no estás dispuesto a abrir tu casa para que la gente se reconcilie con Cristo, me parece que no habrás entendido uno de los propósitos divinos de esta situación que estamos viviendo. Será un reto que nos dispongamos a que nuestras casas se conviertan en un Betel, que sean casa de Dios y puerta del cielo, donde ángeles bajen y suban y la gente encuentra a Dios y se reconcilie con Él. Y más aún, un reto mayor será que aprendas a vivir todos los días como el templo del Espíritu Santo que eres. Por ahora ya no tienes la oportunidad de expresar tu fe dentro de un templo. Tal vez en un futuro no muy lejano, como en algunas regiones de nuestro país y en algunas partes del mundo, ya no nos permitirán congregarnos. Y los únicos que podrán mantenerse fieles hasta el fin serán aquellos que se han apropiado de la presencia de Dios y han hecho de su vida un templo del Espíritu Santo.
apartándose del pecado y consagrándose al Señor. Así que dispón tu vida a la voluntad de Jesús. No dejarte de enfocar únicamente en la celebración de tu fe en el templo, eso es bueno, pero no solamente enfocarte ahí, sino también llevar tu celebración fuera de 4 paredes. Así que esto meditaba. Me hubiera gustado estar con todos mis hermanos en la fe en el templo para celebrar a Cristo en mi cumpleaños. Pero he entendido que lo que Cristo está haciendo es que celebremos en nuestra propia vida y que cada casa sea una iglesia y cada vida un templo del Espíritu Santo. Así que el reto será hacer la voluntad de Dios y hacerlo como el modelo del Nuevo Testamento, en el templo y por las casas. Oremos ahí en tu lugar, cierra tus ojos y oremos a Cristo Jesús. Padre eterno, Padre maravilloso, primeramente en lo personal quiero darte gracias por este año más de vida que me permites cumplir, Señor. Me hubiera gustado, como lo he dicho, celebrarlo con mis hermanos en la fe y también con mi familia en la carne, en el templo, en tu presencia, con todos ellos, Señor, hacerlo de una manera hermosa, Señor. Pero por alguna razón que ya expuse aquí, tú no has permitido que sea así, Señor. Muchos de nosotros hemos estado anhelando y añorando aquellos días donde nos congregábamos y podíamos celebrar juntos, Señor. Pero ahora, Señor Jesucristo, lo tenemos que hacer, Señor, de una manera forzosa en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias, Señor. Y ahora en esta reflexión, en esta meditación que hacía de esta situación, Señor, me ha llevado a entender que estás moviendo a tu iglesia, le estás sacando de 4 paredes para que también aprenda a ver tu gloria fuera de un templo, en las calles, en los jardines, en los barrios, en las colonias, en las casas, Señor Jesucristo. Y tú quieres movernos, Señor, a ese modelo neotestamentario, a ese modelo del Nuevo Testamento, pues allí fue donde el Evangelio, Señor, creció y se extendió, Señor, donde el Evangelio rebasó fronteras, Señor Jesucristo, y el día de hoy me alcanzó a mí hasta aquí, en esta tierra, en esta ciudad, Señor Jesucristo. Tú quieres que seamos parte de un mover, de un avivamiento, de una bendición que tú estás preparando, Señor, y por eso has movido a tu iglesia a hacerlo de esta manera. Que no claudiquemos y que de esta manera, Señor, nuestros paradigmas, nuestros dogmas de solamente celebrar la fe dentro de 4 paredes sigan siendo derribados, sigan siendo taladrados, Señor, penetrados y derribados, para que ahora podamos ver como tú ves, Señor, y ver los planes que tienes para tu iglesia a nivel universal, mundial, y también para cada uno de tus hijos en lo personal, en lo particular, Señor. Muévete, Señor, que tu gloria y tu Espíritu Santo, Señor, se derrame con poder, con autoridad y con gran unción, Señor Jesucristo, en cada uno que esté escuchando esta enseñanza, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Obra, Señor, en el corazón, en la intención, en el interior de cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor, y que esta palabra quede sembrada en ellos y a su tiempo dará crecimiento, dará fruto, Señor Jesucristo. Quiero aprovechar también este momento para pedirte que hagas milagros, Señor Jesucristo. Es un milagro, Señor, en el corazón que está desfalleciendo, en el corazón que tiene miedo, que tiene temor, que está angustiado, que está afligido, Señor. Envía tu presencia y fortalece, levanta en este momento, Señor Jesucristo. Si hay personas enfermas que están escuchando esta transmisión, este mensaje, Señor, te pido que los toques, Señor. Tú no tienes límites, Señor. Tú trasciendes las fronteras, el tiempo, el espacio.
aún los medios por donde tu palabra corre y es extendida, Señor. Cualquiera que esté escuchando y esté enfermo, sánalo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Haz el milagro que se necesita, que se requiera en cada caso en particular. Bendice las familias, bendice los hogares, Señor, y manifiesta tu gloria. Gracias, porque sé que a través de esta contingencia, a través de esta situación, Señor, comenzaremos a ver tu gloria en lo cotidiano, Señor, en nuestra vida diaria, todos los días, Señor, y eso nos va a cautivar más y nos va a enamorar más que únicamente ver tu gloria y anhelar tu gloria en el templo dentro de cuatro paredes. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu espíritu, Señor. Que seamos sensibles a tu voluntad, a tu espíritu, Señor, y que seamos movidos a hacer el deseo de tu corazón. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Así que aquí está el reto. Este es el reto de la palabra de Dios que ha traído a tu vida en esta hora. Dispón tu corazón, disponte, y que así sea, que vivas tu fe fuera de cuatro paredes, y que cuando volvamos a reunirnos en los templos, por favor, no volvamos a ser los mismos. Celebremos la fe también allá afuera y sigamos haciendo lo que hoy estamos haciendo. Deseo que Cristo Jesús te bendiga enormemente y que te siga prosperando en todas las áreas de tu vida. Gracias por sintonizarnos. Comparte este mensaje para bendición a otros. Seguimos conectándonos. Dios te bendiga.